Hola, ¿cómo están todos ustedes? Damos gracias a Dios por la bendición el cual tenemos, el cual podemos glorificar el nombre del Señor. Un saludo a todos los que ya están en sintonía y bueno, contento por todo lo que Dios ha hecho. Que Dios les bendiga. Ya estamos comenzando este día que va a ser de bendición. Saludo a todos los que ya estaban esperando este día. Dios bendiga a todos ustedes los que se conectan. Ahí vamos a estar saludando. Quiero saber cómo se está escuchando el audio, el video. Bueno, de la cara no podemos hacer mucho, pero vamos a hacerlo mejor en esta tarde para darle las glorias al Señor. Vamos a estar hablando algo tan importante sobre lo que es el tema de la enseñanza de hoy, que es sobre las amígdalas del cerebro. Y vamos a ver algo importante de lo que nos dice esta palabra, pero antes quiero ver cómo estamos sintonizándonos. Saludos a todos los que ya están en sintonía de este espacio. Samuel Sepúlveda, Dios te bendiga, amigo. A Anita López, que está ahí. No sé quién más está ahí en sintonía. Usted me va colocando el nombre y vamos a estar saludándolo. Y ya luego vamos a estar dando comienzo a todo este programa, el cual estamos viendo. Bien, me dicen que se escucha bien. Y bueno, a la hermana Olga también, que está ya en sintonía, y a cada uno de los que se van a conectar para poder estar comenzando ya pronto este tema que va a ser una enorme bendición. Hemos estado hablando durante algunas semanas sobre los hemisferios, hemos hablado sobre la mente, hemos hablado sobre las contaminaciones de la mente, hemos hablado que todo espíritu viene a la mente. La primera cosa que el enemigo ataca es a la mente. Daniela Gutiérrez, Dios te bendiga. Marta Muñoz, Dios te bendiga. Y a cada uno de los que ya están en sintonía de este espacio, que Dios añada bendiciones a todos los que día a día nos acompañan. Noemí Castro, Dios te bendiga también. Marta Núñez, Dios le bendiga. Daniela Gutiérrez, Dios te bendiga. Y a todos los que se siguen conectando, Noemí Castro, Dios te bendiga también. A cada uno de los que se siguen conectando a esta red, el cual estamos cada día jueves desde las 20 horas, es horario de Santiago de Chile, donde podemos hablar temas importantes. Hoy vamos a hablar sobre la ira. ¿Por qué viene la ira? ¿Cómo viene la ira? ¿Por qué entra la ira? Relacionado todo al tema sobre lo que es las amígdalas del cerebro. Saludo también a Gleice Rodríguez, Dios te bendiga, Gleice. Un abrazo a ti, a toda tu familia, a tu mamita, a nuestra hermana Rosel Rodríguez desde Florida, Estados Unidos. Un cariñoso abrazo para ustedes. Dios les bendiga, gracias por abrirnos las puertas también de poder estar en su hogar, poder llevarle una palabra de bendición y compartir la enorme bendición de compartir esta palabra del Señor. Dios te bendiga, Noemí Castro. Ley García, un saludo para ti también, y a cada uno de los que siguen en sintonía conectando a través de este programa, al cual vamos a comenzar ya a hablar este tema importante sobre las amígdalas del cerebro. Y quizás es un tema, a lo mejor usted dirá, ¿qué es eso? Tendrá que ver algo como la garganta, ¿sí? Yolandita Cedeño, Dios te bendiga. Las bendiciones del Señor para tu vida y para todos los que se siguen conectando a través del sonido del cielo. Y creo, hermano, que Dios tiene propósitos eternos para bendecirnos y que la misericordia de Dios se siga moviendo. Así que Dios les bendiga. Gracias por su salud, gracias también por ser parte de esta gran bendición, el cual día a día podemos conectarnos para poder bendecir el nombre del Señor. No hay nada mejor que habitar juntos en armonía, contemplar su gloria, su hermosura, y que día a día el Señor hoy nos quiere bendecir. Así que toda la audiencia, les saludamos a cada uno de los que pueden glorificar el nombre del Señor. Saludo al Centro de Rehabilitación también, que cada viernes también estamos dando la enseñanza junto a ellos. Dios le bendiga a los que están en sintonía, y si hay alguno ahí, me saluda para poder enviarle los saludos a ustedes también, y bueno, bendecirle. Esa es la idea. Qué hermoso entonces glorificar el nombre del Señor a través de su misericordia, porque Él es bueno y siempre dedicándolo lo mejor para nuestras vidas. ¿Qué le parece si oramos juntos? Nos presentamos delante del Señor. Estrella Margarita, también le saludamos desde allá de California.
Un saludo para usted, Estrella Margarita, que Dios le bendiga. Un abrazo desde acá y bien apretado porque hace tanto frío. Tenemos tanto frío, estamos como en invierno acá. Y ya agosto es el mes más frío de acá de Santiago de Chile. Ya en Estados Unidos es diferente porque están en calor. Allá demasiada calor y acá estamos en frío. Así que un abrazo para usted también. Que Dios les bendiga. La fortaleza, la fuerza sean para ustedes los que se conectan allá en California. Estrella Margarita, Dios te bendiga. Ana García López, Dios te bendiga. Las bendiciones de Dios también sean sobre ustedes. Ustedes pueden colocar de ahí en qué país nos están escuchando, de dónde son, para poder también saber hasta hacia dónde estamos llegando a través de las redes sociales de El Sonido del Cielo. Hermana Daniela Gutiérrez, un abrazo también para usted. Dios le bendiga. Gracias por permitirnos también darse un tiempo de poder glorificar el nombre del Señor. Ana Cova, que Dios te bendiga también. Un abrazo para usted y confiando en el Señor, que Dios siempre nos quiere bendecir. ¿Qué le parece si ya oramos, nos presentamos al Señor para poder bendecir el nombre de Dios y que el Señor pueda tomar el control de todo lo que vamos a hacer, de todo lo que el Señor nos va a hablar, y que a través de la palabra podamos ser bendecidos? No hay nada mejor que estar en su presencia y poder enaltecer el nombre del Señor. Pero vamos a orar para que Dios nos bendiga y podamos tener una tarde de bendición. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque nos permites en esta tarde estar glorificando su nombre, bendiciéndole. Gracias porque nos permite a esta hora de la noche, ya comenzando, siendo las 20:08 de la noche acá en Santiago de Chile. Y queremos declarar, Señor, las bendiciones de Dios hacia el pueblo. Y permítenos que en esta tarde podamos oír tu voz y que podamos aprender una enseñanza más que nos va a ayudar a crecer, a avanzar y por sobre todo a ser mejores. Sabemos que no es con nuestra fuerza, es con tu fuerza. Y si está en tu fuerza, entonces todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Declaramos bendición a toda esta audiencia que está en diferentes lugares, acá en Santiago de Chile, las regiones, provincias, a través de otros países también, que nos conectamos a través del Sonido del Cielo, y que tú nos bendigas. Y entramos en este tema de hoy para que usted se glorifique. Maestro de maestros, tome su lugar. Espíritu Santo, venga a enseñarnos. Todo se sujeta a la obediencia de Cristo para así alabar tu nombre en el nombre de Jesús. Dios bendiga a cada uno de los que se siguen conectando. Damos gracias al Señor porque creemos, hermano, la misericordia de Dios que se siga derramando sobre sus vidas. Hemos estado hablando sobre diferentes áreas relacionadas con la mente y cómo actúan, cómo dentro del enemigo. Hemos hablado cómo actúan tanto los dos hemisferios, las contaminaciones de la mente. Hemos enseñado cómo entran a través de la tentación también a la mente, y también que la tentación de la mujer no es la misma que del hombre, ya que hay un razonamiento cuando es en el hombre. En la tentación no es la misma. La mujer en el hemisferio, tanto el hemisferio izquierdo o derecho, recuerden que tenemos dos hemisferios, lo hablamos en la clase pasada, en que no son los mismos ataques de las contaminaciones. Hablamos también sobre el izquierdo y el derecho, y el hombre que él tiene el razonamiento y la vista. En cambio, la mujer tiene las emociones y los sentimientos, por lo tanto no son los mismos. Y todo esto lo hemos estado hablando a través de las diferentes enseñanzas, a través de las diferentes clases que hemos estado hablando los días jueves. Y hoy quiero tocar este tema, es como una primicia. He llevado, hermano, ya un buen tiempo escudriñando este tema, que es las amígdalas del cerebro. En este tema vamos a colocar la mayor atención yéndolo también, ya que he buscado a través de información,
a través de libros, a través del internet, a través de la ciencia médica, cómo es la amígdala del cerebro, no la amígdala que tenemos acá, sino la amígdala del cerebro, porque en el cerebro hay una amígdala. Y vamos a ver cuál es la función que cumple esa amígdala. Y a veces esa amígdala nos juega en contra en nuestro carácter, en nuestra forma de vivir, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Y es una pequeña cosa, tan pequeña, pero que causa mucho daño. Cuando hablamos de las amígdalas del cerebro, estamos diciendo este tema que es algo, por eso le decía que es como una primicia, es algo que primera vez estoy dando este tema, nunca lo he dado, ya lo he madurado, lo he analizado y con la luz a través de la escritura, y ya es la primera vez que puedo exponerlo a través de ustedes en este mensaje. Y creemos, hermano, que Dios nos va a acompañar en esta tarde. Isabelita, Dios te bendiga. Isabel Figueroa, un abrazo también. Dios te bendiga y que la bendición de Dios sea sobre su vida y a cada uno de los que se siguen conectando a través de esta red social. Comenzamos entonces este tema para ya no dejarnos ahí con la pregunta: ¿cuál será la amiga del cerebro? Carolín, también Palma, Dios te bendiga. Un abrazo también para su vida. Cuando estamos hablando, hermano, ya comenzamos este tema sobre la amígdala del cerebro, estamos hablando sobre las emociones del cerebro. Existe en el cerebro un aparato, es como algo tan pequeño, y vamos a ver más adelante los significados de la palabra amígdala. La amígdala del cerebro es algo tan pequeño que está en el cerebro, y ahí es donde llegan todas las emociones. Cuando llegan ahí todas las emociones, estamos hablando de que las emociones pueden causarnos también diferentes funciones, como en contra o a favor. Sin emociones no hay inteligencia. O sea, una persona que no controla también sus emociones es un peligro. Sin emociones no hay inteligencia que valga, pero una persona, amado, que no puede controlar sus emociones, entonces ahí hay un peligro, y ahí tenemos que tener cuidado, porque ahí es donde se toman las decisiones. Todas las decisiones en las cuales nosotros estamos en nuestra vida, necesitamos. Camila, muchas gracias, Dios te bendiga, un abrazo a tu mamá, a tu pequeña y a todos los que componen su núcleo familiar. Mire, cuán importante es esto, de que cuando hablamos sobre las emociones, la amígdala del cerebro, que es algo que está aquí en el cerebro donde llegan todas las emociones, y sin emociones no se puede tomar ninguna decisión. Dependemos de una emoción, y dependiendo de la emoción va a poder también ser tu decisión. Cuando estamos hablando de este tema, las amígdalas del cerebro, es una amígdala, es una cosa tan pequeña que está en el cerebro. Y esa es ahí donde llegan todas las emociones, ahí donde se expresan la sorpresa, los miedos, las angustias, los afectos, la alegría, la excitación, los sentimientos de cada día, todos van a esa amígdala del cerebro. Entonces, cuando nosotros tomamos alguna emoción, según la emoción va a ser nuestra decisión. Según lo que nosotros llevemos a esa amígdala va a hacer que tomemos una decisión. A veces nos emocionamos con algo y la amígdala reacciona según lo que nosotros llevemos a esa amígdala. Por eso que a veces nos arrebatamos, pensamos mal, y como pensamos mal, la recepciona la amígdala del cerebro y actúa en contra. Por eso que vienen las malas decisiones. Porque las malas decisiones son cuando pensamos sin tener la seguridad de algo, sin tener una base de lo que podamos estar nosotros viviendo. Todas estas palabras denotan la diferencia de emoción, y necesitamos nosotros entender que es importante, hermano, que podamos nosotros tener cuidado. Por eso que se trata este tema, en que nosotros tenemos que tener cuidado de qué pensamos, qué llevamos a nuestra mente, qué llevamos a nuestro cerebro. Clases pasadas también estuvimos hablando todo lo relacionado sobre la mente, las contaminaciones, cómo entran las tentaciones a la mente, porque la primera arma el cual el enemigo hace es a través de la mente. A través de la mente el enemigo puede entrar y puede actuar.
Y el enemigo, escucha bien, qué importante esto, el enemigo no es omnisciente, omnipresente y no es todopoderoso. El enemigo no tiene esas cualidades como las de Cristo. El enemigo no puede entrar a tu mente. Cuando tú oras, el enemigo no puede entrar a tu mente. El enemigo no es omnisciente. Pero, escuche bien, si hay alguna contaminación en la mente, si el enemigo puede saber lo que tú piensas. Si el enemigo coloca el pensamiento en tu mente, sí, ahí lo puedes saber. Ahí lo puedes saber. Por eso es que es importante nosotros entender qué pensamiento estamos llevando a la mente. Qué pensamiento estamos llevando a la mente para nosotros reaccionar. Porque todo lo que llevemos a la mente va a ser una acción. Toda tentación proviene por un pensamiento. Toda tentación proviene por un deseo. Toda tentación proviene por una información el cual recibimos en la mente. Y hoy estamos hablando sobre la amígdala del cerebro. La amígdala del cerebro, el cual cumple una función importante porque ahí es donde están todas las emociones, las iras, los enojos, están los traumas, están las emociones, la alegría, la tristeza, todo está ahí. Y según lo que llevemos a la amígdala va a ser el causante de poder reaccionar. Y a veces reaccionamos mal porque llevamos la información primero y ahí es donde está el problema. Cuando hablamos de esto, hermano, de este tema, la amígdala, y bueno, la amígdala, estudiando este tema, la amígdala puede ser un principal núcleo de las emociones y de los sentimientos en el cerebro. Miren qué importante. La amígdala es un núcleo principal en el cerebro. Ahí donde llevan las emociones y también los sentimientos. Y controlan asimismo la respuesta de satisfacción según lo que nosotros podamos dar, entender, a conocer. También ahí están cerca donde llevamos a la memoria. La memoria, el cual es un aprendizaje también relacionado con la amígdala, y esto afecta. Por eso que dependiendo de la asociación el cual nosotros podamos tener y llevarla, es ahí donde el enemigo quizás puede usar esto si es un pensamiento contaminado. Si es un pensamiento contaminado, entonces el enemigo toma eso como derecho legal y lo lleva a la obra. Por eso es que nuestros pensamientos tienen que estar ligados al reino. Porque si no van a causar estragos. Hay una palabra también que es relacionada sobre la amígdala que es el hipocampo. El hipocampo también es donde van las memorias, que vamos a estar hablando también sobre eso. Y ahí, hermano, necesitamos nosotros tener cuidado de qué es la información el cual nosotros estamos recibiendo. Por eso es que se produce muchas veces estrés. Los estrés traumáticos, es ahí donde hay que tener cuidado de eso porque hay que controlarlo. Los traumas también van en el hipotálamo, que es la memoria, que es la mente. Y hay que tener cuidado sobre esto porque todo va ahí. Es como cuando hay personas que tienen miedo o fobia al perro, a las arañas, no sé, a un ratón, a un insecto. Y todos esos son como miedos, son como traumas. Y eso van, ¿dónde? A la mente. Y la mente es donde llega ahí, que es la amígdala del cerebro. Todo eso ahí. Y como usted tiene miedo a eso, la amígdala recepciona y por lo tanto envía la señal de miedo al cuerpo. Miren qué tremendo. Por eso que hay gente que no le tiene miedo a una araña, no le tiene miedo a unas culebras, no le tiene miedo a un ratón. Es porque llevaron esa información a la amígdala del cerebro y el cuerpo reaccionó lo mismo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos miedo a algo, asimismo cuando tenemos miedo a algo, lo recepciona el cerebro, le enviamos una señal y la amígdala del cerebro envía la señal al cuerpo. Por eso que vienen estos traumas. Hay gente que le tiene miedo a las ranas. Entonces, cuando tenemos esos miedos, esos traumas, se pueden producir el paso a no avanzar, producto de que cuando vienen todas esas circunstancias, vienen los traumas y las secuelas. Cuando hablamos del hipocampo, el hipocampo es el cual está cerca también de la amígdala del cerebro. Ahí también
donde van las emociones, donde también están las memorias. Y vamos a hablar también un poco más adelante sobre el hipocampo. Pero estamos hablando hoy sobre lo que es la amígdala del cerebro. Emociones al cuerpo es donde vienen los estímulos. Cuando hablamos de sentimiento, estamos hablando de la mente. Anita López, un abrazo y Dios les bendiga también. Por eso es que necesitamos tener clara la idea de que nosotros tenemos que pensar y andar y caminar con el Señor. Una emoción motiva a una razón. Una emoción motiva a una razón. La fuerza de voluntad educa la razón. Y para tener emoción necesitamos tener una emoción positiva. Cuando hay una emoción negativa va a producir emociones negativas. Cuando enviamos a la amígdala del cerebro un mensaje negativo, la amígdala del cerebro lo va a transformar en el cuerpo en algo también negativo. La amígdala del cerebro actúan ante también cualquier peligro. Cuando una persona ve que lo vienen siguiendo, la amígdala inmediatamente se activa y ella activa al cuerpo diciendo hay peligro. Por eso que uno empieza a estresarse, empieza a acelerarse el corazón, porque recibió la información a la amígdala. Mire qué interesante, es que más de alguno de ustedes quizás le ha pasado una circunstancia difícil. Más de algunos a lo mejor quizás la han querido asaltar, o ha habido un choque, un accidente y usted le produjo miedo. Y ese miedo es porque la amígdala recibió esa señal. Miren qué tremendo. La amígdala recibió esa señal y envió la coraza, envió el refugio, envió el miedo. Hay que cubrirse, hay que arrancar, hay que correr. La amígdala, hermano, qué tremendo cuando nos encontramos con algo tan pequeño que está en el cerebro, pero que según la información que le demos es lo que va a ocasionar. La amígdala del cerebro actúan ante cualquier peligro. Y es ahí, y usted dirá, hermano, quizá a lo mejor es un tema que a lo mejor nunca pensó que tendríamos una amígdala del cerebro, porque cuando muchos me preguntaron, ¿va a hablar de la garganta, visión? Porque tenemos la amígdala, pero existen las amígdalas del cerebro, y ahí donde van todas las emociones, todo lo que recibamos van a ir a la amígdala del cerebro. Y hay un pasaje. Recuerde que cuando hablamos de la amígdala, ahí también está el peligro, que cuando usted ve algo que está con peligro, la amígdala recibe esa señal y luego envía la información al cuerpo y el cuerpo empieza a buscar la forma de refugiarse, de buscar un socorro o de correr o de aislarse, porque es así. En el libro de Lucas capítulo 8 verso 23 dice: pero mientras ellos navegaban, él se durmió cuando estaba Jesús en la barca, y una violenta tempestad descendió sobre él, sobre el lago, y comenzó a anegarse y corría en peligro. Cuando los discípulos iban en aquella barca, dice la escritura que se levantó una gran tormenta. Y se levantó una gran tormenta en que ya la barca se iba a hundir. Los discípulos tuvieron miedo. Entonces ahí pasó que la amígdala recibió el mensaje, la señal del miedo. Y cuando recibieron la señal del mensaje del miedo, el cuerpo empezó a preocuparse. Lo que hablaba anteriormente, se recuerda que la amígdala, cuando recibe una señal, la amígdala empieza a ejecutar inmediatamente en el cuerpo. Los discípulos iban en la barca. Entonces, cuando se levantó esta gran tempestad, ellos tuvieron miedo, empezaron a preocuparse, nos vamos a morir ahogados, y empezaron a estresarse, hermano, y el corazón se empieza a agitar, porque la amígdala envía mensajes también al cuerpo, y hay que tener cuidado, porque según el mensaje vienen los aceleramientos de corazón, según los mensajes viene el estrés, según el mensaje de la amígdala del cerebro, viene que el cuerpo hay enfermedades. ¡Qué tremendo! Por eso es que necesitamos nosotros entender que cuando hablamos de la amígdala del cerebro, estamos hablando que la amígdala, todo lo que reciba, lo va a llevar al cuerpo. Los discípulos tuvieron miedo y se refugiaron y tuvieron la desesperación. ¿Por qué? Porque enviaron un mensaje a la amígdala, enviaron una señal al cerebro, y esa señal era miedo. En cambio, Jesús estaba tranquilo, porque él enviaba una señal de paz, de paz. Qué bueno Dios. Cuando hablamos de peligro, aquí en este pasaje del libro de Lucas 8, 23,
Estamos hablando sobre la palabra eketos, que significa peligro, que significa arrojar o quedar expuesto. Cuando quedamos expuestos a algo, ahí donde se empieza a mover este pequeño amígdala al cual hoy estamos hablando. Y cuando estamos hablando de esto, también estamos hablando de que cuando recibe la información, la amígdala, empieza el corazón a palpitar rápido. Y cuando le ha pasado algo, usted pasa por una situación difícil, por alguna enfermedad, por alguna mala noticia, ¿qué hace el corazón? ¡Pum! ¡Pum! Se empieza a acelerar, se empieza a agitar. ¿Por qué? Porque le llegó la información a la amígdala, al cerebro. Y el cerebro la codifica y la lleva al cuerpo. Y el cuerpo empieza a hacer lo que el mensaje que recibió. ¡Qué tremendo! Por eso es que es importante que nosotros entendamos que tenemos que dar buenos pensamientos, pensar. En esto pensar, hay un texto que lo vamos a ver más adelante. En esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo correcto, todo lo afable, todo lo bueno, todo lo amoroso. En esto pensar, dice la palabra. Y cuando llevamos esos pensamientos, entonces tenemos paz. Pero cuando tenemos pensamientos negativos, el cuerpo también va a actuar en lo negativo. Mire qué tremendo. Cuando un hombre piensa lo malo, cuando un hombre tiene pensamientos de maldad, el cuerpo, ¿qué va a ejecutar? Claro, lo malo. Pero cuando un hombre de Dios tiene, o una mujer de Dios, tiene pensamientos agradables, buenos, entonces el cuerpo, ¿qué va a hacer? Buenos pensamientos. Según los pensamientos, va a hacer lo que tú seas. Según los pensamientos el cual tú lleves a la amígdala del cerebro, van a ser la reacción el cual tú vas a hacer corporalmente. Es por eso que una persona que roba, que antiguamente, quizás en la vida antigua que robaba, era porque llevaba ese pensamiento a la amígdala, y la amígdala recepcionó, recibió esa señal, recibió esa información, y el cuerpo está ejecutando lo que la amígdala le dieron la información. Lo que le den la información, eso va a hacer. Lo que tú des la información, eso vas a hacer. Según como tú pienses, eso eres. Según como tú decretes, eso eres. Según lo que tú hables, eso eres. ¡Qué tremendo! Susana Reyes, Dios te bendiga. Marisol también, un abrazo para ti y para tu casa. Noemí Castro, Dios le bendiga. Hoy estamos hablando un tema sobre las amígdalas del cerebro. Las amígdalas del cerebro. Cuando hablamos de las amígdalas del cerebro, es un pequeño, es algo tan pequeño que está en el cerebro, y ahí está donde es una estructura. Es una estructura que está ahí en el cerebro. Entonces, de ahí provienen las emociones, provienen los sentimientos, y hay que tener cuidado de qué pensamiento le estamos dando hacia la mente. Y hay que tener cuidado porque todos esos pensamientos producen en nuestra vida en que nosotros podamos caer o tener problemas. Por eso que la amígdala del cerebro es un conjunto de núcleos de neuronas. Mire, un conjunto de núcleos de neuronas, y su función es el procesamiento, es el almacenamiento de reacciones emocionales. Cuando nosotros llevamos algún pensamiento al cerebro, se está procesando, y ahí eso se almacena, y cuando se almacena, luego vienen las reacciones, y por lo tanto también las reacciones según las emociones. Por eso, hermano, que es importante que nosotros podamos afirmarnos en el Señor y pedirle al Señor que nos ayude. Tiene que ver con el manejo de nuestras emociones. También tiene que ver con el aprendizaje y la memoria. Mire, algo tan pequeño que es la amígdala que está en el cerebro tiene tantas funciones como el hipocampo, como también la memoria, que van juntos, y ahí se producen en el cerebro situaciones en las cuales de lo que pensemos nosotros vamos a reaccionar. A ese vienen los arrebatos. Cuando se arrebatan y la tentación viene, y hermano, sé que nosotros estamos esperando el rapto de Cristo, y algunos ya están esperando la venida del Señor, y eso es bueno. Y también hay algunos arrebatados que ya se fueron. Bueno, eso es otro tema. Pero existen, hermano, existen arrebatados que se van antes que venga Cristo. Entonces esas personas arrebatadas son las que no piensan lo que están haciendo.
y cualquier circunstancia, entonces se arrebatan y luego empiezan a actuar. Y es producto porque ya se envió una información hacia el cerebro. La amígdala del cerebro hoy en el sonido del cielo. Dios te bendiga, Torres Carla. Dios, un abrazo para ti. Susana Reyes, también una gran bendición para tu vida. Y a todos los que se siguen conectando. Hoy hablando este tema sobre las amígdalas del cerebro. Y bueno, este mensaje va a quedar ahí también expuesto en las redes sociales, como en Facebook, en la página del blog y también en la página de YouTube, para que usted también pueda escucharlo con mayor atención. Cuando estamos hablando sobre este tema, la amígdala del cerebro, al llegar en esto tenemos que nosotros tener la capacidad para pensar con claridad. Nosotros tenemos que pensar con claridad. Porque si no pensamos con claridad, entonces ahí se vuelve la amígdala en contra de nosotros. Según lo que nosotros pensemos, según lo que nosotros hagamos o digamos, es ahí donde nosotros tenemos que anular los pensamientos y llevarlos sujetos a la obediencia de Cristo. Por eso dice Pablo que todo pensamiento tiene que ser llevado sujeto a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque hay pensamientos que no van de acorde al reino. Hoy, como estamos hablando de la amígdala del cerebro, estamos diciendo donde la amígdala del cerebro están todas las emociones, están los sentimientos, están la ira, la tristeza, los enojos, todo ahí. Y según esta información, el cual lo llevemos, eso va a ser eso. Por eso que Pablo claramente decía, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque si no sujetamos el pensamiento a la obediencia de Cristo, entonces se van a ir en contra de nosotros. Por eso, ¿qué hay que hacer? Pensar lo bueno. Lleva una buena información. Lleva una buena información. Saludamos también a Miguel Ángel. Miguel Ángel, un abrazo para ti. Un abrazo para tu vida. Dios siga restaurando tu cuerpo. Declaramos la bendición de sanidad en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios. Así que un abrazo para ti, que estás también en sintonía de este espacio, el sonido del cielo. Y hoy hablando sobre la amígdala del cerebro. Por eso que cuando nosotros tenemos pensamientos diferentes, entonces esos pensamientos se vuelven en contra de nosotros. Cuando nosotros llevemos un pensamiento positivo a la amígdala del cerebro, la amígdala va a enviar una señal al cuerpo y el cuerpo va a hacer las cosas correctas. Hay gente que dice, pero ¿cómo puedo cambiar yo? Me cuesta dejar estos vicios, me cuesta dejar la mentira, me cuesta dejar algún pecado. ¿Cómo puedo cambiar? Fácil. Llevando una buena información, llevando un pensamiento positivo, llevando un pensamiento de bondad, llevando un pensamiento de amable. Si tú lo haces, entonces así el Señor se empieza a glorificar. Entonces así el Señor se empieza a mover. Pero si llevas pensamientos negativos, pensamientos contaminados, pensamientos que están fuera del orden, entonces el cuerpo va a hacer lo que la información que la amígdala lleve, y el amígdala va a llevar las reacciones al cuerpo. Por eso que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Qué información estamos nosotros llevando tanto al cuerpo o a la mente? Por eso Filipenses capítulo 4, verso 8 dice, y aquí está el secreto. Aquí está el secreto para que les preguntarán, ¿cómo entonces puedo cambiar esta amígdala? ¿Cómo esta amígdala del cerebro la puedo hacer para que pueda pensar bien? ¿Cómo esta amígdala llevo información buena? ¿Cómo en esta amígdala llevo una buena señal? Filipenses 4:8 es la señal positiva, donde dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buena reputación, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Qué bueno, Dios. En esto pensad. Entonces, lleva esos pensamientos buenos. Lleva esos pensamientos cuando dice, hermanos míos, todos los verdaderos, lleva pensamientos verdaderos, lleva pensamientos honestos, lleva pensamientos justos, lleva pensamientos puros, lleva pensamientos amables, lleva pensamientos de buena reputación, lleva pensamientos de virtud. En esto pensad, lleva alabanza, en esto pensad, dice. Qué tremendo, en esto pensad. Por eso que cuando hablamos y dice pensad, no es solamente llevarlo a la mente y decir, yo tengo que pensar, es llevarlo, recepcionarlo, que le enviemos una señal a la amígdala del cerebro.
porque ella es la que recepciona todo. La amígdala del cerebro es cuando están las emociones, y cuando yo pienso algo, lo recibe la amígdala del cerebro y luego lo lleva a la obra. Por eso que es bueno que pensar en cosas buenas. Guarda y maneja emociones, guarda. Ahí la amígdala guarda todas las emociones, y según las emociones, es ahí donde tenemos que tener cuidado. La amígdala guía nuestras decisiones y puede también bloquear un pensamiento. Mire qué tremendo. Garay Fabiola, Dios te bendiga. Dios bendiga a los que se siguen conectando. Un abrazo para ti, a México. México lindo. Dios le bendiga a todos los que se conectan, a tu esposo y al fruto de tu vientre. Dios te bendiga. Confiando, hermano, en el Señor, que a través de todo lo que Dios está haciendo, Dios tiene una bendición para que podamos avanzar, para que podamos crecer. Susana Reyes, Dios te bendiga también. Y a cada uno de los que se siguen conectando a través de este tema. Hoy estamos hablando sobre las amígdalas del cerebro. Y quizás muchos dirán, ¿qué es la amígdala del cerebro? Y cuando hablamos de este tema, hermano, por eso que hoy estoy compartiendo una primicia y he madurado este pasaje, donde a través de esta bendición el Señor nos ayuda a nosotros poder entender. Por eso todo lo que pasa en el cuerpo, por eso las cosas que pasan en la ciencia médica también es producto de cosas espirituales. La ciencia médica coloca algo, nosotros colocamos la parte espiritual. Entonces, cuando estamos hablando sobre la amígdala, las amígdalas son donde se toman las decisiones, y también puede bloquear un pensamiento. Según lo que recepciona la amígdala que está en el cerebro, según el pensamiento que se lleve, puede bloquear un pensamiento, puede bloquear una actitud. Por eso dice, 2 Corintios 10:5, la versión LBLA, y esta soberbia que se opone al conocimiento de Dios, todo pensamiento tendrá que rendirse a nosotros y someterse a Cristo. Lo que hablaba anteriormente cuando dice Pablo. ¿Qué dice la versión Valera 1960? Derribando argumentos y toda altivez y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo, llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces nuestro pensamiento tiene que estar Cristo. Cuando nosotros pensamos, lo recepciona la amígdala del cerebro, y la amígdala del cerebro de lo que recibió la va a hacer como señal al cuerpo. La versión Jerusalén dice: toda altanería que se subleva contra el conocimiento de Dios, y reducimos a cautiverio todo entendimiento para obediencia de Cristo. Cuando estamos hablando de pensamiento, cuando estamos hablando sobre la mente, estamos también hablando de una palabra de griego que es noema. Noema es percepción, noema es propósito, noema es intelecto, noema es un pensamiento, es un sentido. Noema es un entendimiento o también una maquinación del griego. Noema está diciendo que es un pensamiento. Entonces nosotros necesitamos entender que nosotros en nuestra vida tiene que estar el noema, tiene que estar el pensamiento, el sentido, la intención. Eso es lo que estamos estableciendo, de que es un pensamiento, es un pensar, y ahí tiene que estar Cristo involucrado. La amígdala juega un papel importante en donde se expresan los ánimos, miren, los sentimientos, las emociones, pero ahí se expresan también los estados anímicos. Ahí es donde están también los miedos, ahí es donde están las iras y también la agresión. ¡Qué tremendo! Por eso que hablaba anteriormente en que cuando hay miedo, cuando tú tienes miedo a algo, a una araña, a un ratón, a un sapo, a una rana, entonces todo eso lo lleva a la amígdala y el cuerpo empieza a ejecutar el miedo. Y recuerda que la amígdala se cubre. La amígdala empieza inmediatamente, siente el peligro. Cuando hay un peligro, la amígdala activa el peligro y uno se empieza a refugiar y empieza a arrancar, empieza a correr y empieza a buscar una solución porque recepcionó eso en la amígdala. La ira, que lo vamos a ver más adelante, que la ira es peligrosa también. Por eso dice la palabra iraos pero no pequéis. Entonces hay una ira incontrolable. Ahí hay que tener cuidado. La agresión. Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado, también principalmente los padres, como castigan a sus hijos, no tienen que hacer con agresión. O también hay personas que son castigadas, que el esposo le pega a la esposa, y bueno, a veces la esposa también le pega al esposo.
Pero es otro mensaje, otro mensaje. Entonces, cuando hay ese tipo de agresión, no es bueno. Porque cuando hay agresión estamos dando una información a la amígdala y la amígdala está reaccionando con golpes, con griteríos, está reaccionando con patadas, con violencia. De ahí donde vienen los suicidios, de ahí donde vienen los femicidios, de una mala información el cual se recepcionó como señal en la amígdala y luego el cuerpo está ejecutando. La capacidad entonces de aprendizaje también tiene que ver con la amígdala. Pero para poder nosotros tener un buen aprendizaje necesitamos una amígdala intacta, una amígdala sana, una amígdala no contaminada, una amígdala en que el Dios se pueda mover en los pensamientos. Por eso decía Pablo, el texto que leíamos, sujetando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento tiene que ser de Cristo. En esto pensar, decía el otro texto anterior. La amígdala lleva también a las memorias, los recuerdos, a los sucesos, a los traumantes que pasó su vida. Ahí está todo recepcionado. Cuando hablamos, recuerde que en la mente tenemos consciente, subconsciente o inconsciente. Cuando hablamos de un consciente está en la palabra dianoia. Dianoia, que es la primera dimensión de la mente, ahí donde se guarda la información del diario vivir. El dianoia, de lo que viviste hoy, de lo que pasaste, ahí está la mente consciente. Pero también tenemos el subconsciente, que es la mente nous. La mente no es donde se toman las decisiones y donde podemos nosotros deliberar. Ahí están la mente nous. Pero también existe el inconsciente. Y el inconsciente es la mente Sheder. Ahí donde la mente Sheder es una palabra hebrea que significa cámaras ocultas. En el Sheder es las cámaras ocultas. Es ahí donde llegan los pensamientos y están ahí. Pensamiento de años, pensamiento de tiempo, pensamiento el cual muchas veces la gente no puede cambiar. Solo Cristo puede llegar ahí a esa mente Sheder. Solo Cristo puede llegar. Solo Cristo. Por eso solo Cristo, hermano. Solo Cristo puede llegar a esa mente y cambiar esa mente a pensamientos buenos. Porque ahí entramos entonces a la amígdala del cerebro, al hipocampo y luego donde está también la mente Sheder, las cámaras ocultas. ¡Qué tremendo! Y ahí que tenemos que tener cuidado de saber nosotros contra qué es lo que estamos hablando. Por eso es que hay pensamiento del griego significa dialogismo. Y es un pensamiento que solo su alma habla. Ahí no habla su voz, porque cuando hablamos es un diálogo. Pero cuando hablamos de dialogismo, ahí es donde su alma está hablando. Y su alma habla más que lo que hacemos con el diálogo. ¡Qué tremendo! Hoy estamos hablando este tema sobre las amígdalas del cerebro. Y hemos estado hablando sobre ya un buen rato sobre las amígdalas del cerebro, el cual están ahí en el cerebro. Y es algo tan pequeño, por eso que amígdala viene también de la palabra almendra. Y almendra es algo pequeño. Almendra es algo pequeño que está aquí en el cerebro. Y la amígdala del cerebro es la que envía la señal al cuerpo. La amígdala del cerebro es donde están las emociones, en donde están los pensamientos, están ligados. Ahí donde están la ira, el enojo, la venganza, ahí están todos los sentimientos, lo que pensemos, se va a la amígdala del cerebro y el cerebro, como tomó esa señal, según esa señal, la lleva a la parte corporal. Cuando uno tiene alegría es porque llevó ese pensamiento a la amígdala y el cuerpo que empieza a hacer, empieza a sonreír, se empieza a sentir bien, se quiere abrazar a la gente, se siente amada, se siente respetado y busca dar amor. Pero cuando no hay amor, cuando es una mente que hay un trauma, una secuela, que también lo vimos clases pasadas, porque trauma viene de la palabra terapeu, que terapeu es herida, y herida viene también de un agujero, de algo que está perforado, por lo tanto, como es una herida, sangra. Y como está sangrando, producen heridas, miedos, trauma. Y Dios quiere que sea cicatrizado, ya que cuando hay cicatriz ya no hay dolor. Tú ves la marca, pero ya no ves el dolor, ya no hay dolor. Ahí hablamos también de lo que estuvimos hablando en clase pasada. Por eso es importante entender
que cuando hay un pensamiento intoxicado, luego va a envenenar las emociones. Si tenemos pensamiento intoxicado, pensamientos contaminados, la mente va a tomarlo. La amígdala del cerebro lo va a tomar y va a arrojar esa señal al cuerpo. La amígdala del cerebro arroja señales al cuerpo. Por eso nosotros, si pensamos cosas buenas, si pensamos cosas positivas, si pensamos hacer el bien, si pensamos en Cristo, entonces la amígdala va a enviar señales al cuerpo. Los pensamientos están ligados con las emociones. Por eso que hay que tratar de que todo pensamiento contaminado sea ligado, porque están las emociones. Y tenemos que tener cuidado de que estos pensamientos puedan estar dirigidos por la voluntad del Señor. Ahí es donde hablamos también sobre la mente renovada, lo que dice Romanos capítulo 2, verso 2. 12, verso 2. Romanos 12, verso 2 dice: y no optéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación ¿de qué? De vuestra mente, para que nosotros podamos hacer la perfecta voluntad, la buena, la que es aceptable y la perfecta. En esto pensad, dice, renovaos vuestra mente. Ahí cuando hablamos de renovaos, está hablando del griego anakainosis. Anakainosis, que significa renovación y restauración por completo. Entonces hay que transformar o metamorfosis la mente para que podamos nosotros andar y caminar en su perfecta voluntad. Metanoia también, que metanoia es cambio de mentalidad. Metanoia es cambio de mentalidad. Cuando hablamos todos estos tipos de pensamientos, nosotros tenemos que entender que hay que sujetarlos, hermanos, y que hay que llevarlos en orar y pedirle que el Señor cambie actitudes, porque nosotros somos lo que pensamos. Nosotros somos lo que hablamos, y lo que hablamos primeramente lo pensamos. Tú no hablas porque va directamente al habla. Lo que hablamos es porque lo que pensamos, y según lo que pensamos, eso hablamos. Una persona que solamente habla puro garabato es porque eso tiene en su mente, es porque eso tiene ahí en su amígdala. Pero una persona que habla cosas buenas, que predica de Dios, que habla de Dios, el cual lleva pensamientos buenos, porque no hay maldad en él, porque no hay maldad en ella, sus pensamientos son buenos. En esto pensad, decía la palabra, en lo bueno, en lo puro, en lo amable, en lo bueno, en lo generoso, en lo piadoso. En esto pensad. Ese es el secreto para que nosotros podamos crecer y podamos avanzar. Hoy estamos hablando, Dios bendiga a los que se siguen conectando. Sol Emena, Dios te bendiga. Milena Hernández, también la bendición del Señor para tu vida. Estamos hablando este tema, ya que estamos todos los días jueves conectados a través de las 8 de la tarde, horario Santiago de Chile, donde podemos introducirnos en la enseñanza. Y hoy hemos estado hablando sobre las amígdalas del cerebro. Las amígdalas del cerebro, que es algo tan pequeño que está aquí en el cerebro, y toda la información que reciba la amígdala, eso es lo que va a hacer el cuerpo. Por eso es que es importante, hermano, que cuando hablamos sobre los pensamientos hay que llevar los sujetos, que sean pensamientos de Dios, que sean pensamientos, colocarnos la armadura también, que está el casco. O sea, en el casco tenemos que estar conectados en tener pensamientos positivos para Dios, porque el pecado también proviene por un pensamiento. El pecado proviene por un deseo. El pecado proviene por una información. Lo que le demos a la amígdala, eso va a ser el cuerpo. Tenemos emociones y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que nosotros podamos estar restaurados. Ahí donde está la memoria de los recuerdos, ahí está el hipocampo. Es otro tema ahí, un tema también bien profundo, que está la amígdala del cerebro, está el hipocampo, donde van los recuerdos. Cuando hablamos del hipocampo también en la mente, podríamos llegar a pensar que, hermano, en que todo eso va junto, y ahí almacenan los recuerdos a largo plazo. Cuando hablamos del hipocampo, que está también al lado de la amígdala del cerebro. El hipocampo es una parte también del cerebro importante, donde ahí que actúan juntos con las amígdalas. Un buen tema que creo, hermano, que tenemos que pensar. Por eso dice el Señor en 1 Corintios 14, 20, y dice: hermanos, ya no seáis niños de la manera de pensar, más bien ser niños de la malicia, pero en la manera de pensar, ser maduros.
Ya no seáis niños en la manera de ¿qué? De pensar. Ya no seáis niños en la manera de pensar. Ya no seáis niños en la manera de actuar. Porque todo lo que se actúa, eso es lo que somos. Y es por una inmadurez. Entonces, necesitamos nosotros entender que todo lo que nosotros somos es producto de lo que pensamos. Tú eres según lo que declaras. Pero lo que tú declaras primero va primeramente a la mente. Renovaos el espíritu de vuestra mente. Ahí entramos en otro pasaje también que lo hemos hablado anteriormente. Cuando dice renovado el espíritu de vuestra mente, está diciendo que la mente tiene un espíritu. Y para poder ir ahí, primeramente hay que ir al espíritu, luego al alma, a las emociones, para que luego se ejecuten el cuerpo. El cuerpo ejecuta lo que las dos anteriores le hacen. Y si hay una mente contaminada, el espíritu también es contaminado. Pero si tenemos un espíritu de búsqueda, un espíritu de Dios, la mente también va a recepcionar cosas buenas y el cuerpo va a ejecutar las mismas funciones. Hoy estamos hablando a través de este tema, las amígdalas del cerebro. Algo tan pequeño que está en el cerebro, pero es lo que recepciona, es la información. Y cuando está la información ahí en el cerebro, la amígdala ejecuta una señal, envía una información al cuerpo y el cuerpo la hace. Cuando hay miedos, la amígdala lo toma y envía señales de peligro, o señales de miedo, o señales de trauma, o señales de heridas. Y hay que tener cuidado con eso. Por eso es que hay que tomar la palabra del Señor. En Romanos 12:16 dice: tened el mismo sentir unos a otros, no seáis altivos en vuestro pensar, no seáis altivos en vuestro pensar. O sea, si hay un pensamiento de altivez, el Señor dice: no seáis altivos en vuestro pensar, sino ser humildes, sabios en vuestra propia opinión. Cuando una persona es altivo, es porque ya lo recepcionó la amígdala. Y el principio de la caída es la altivez de espíritu. El principio de toda caída es la altivez de espíritu. ¿Y esa altivez de espíritu dónde va? A la amígdala del cerebro. Porque ahí ya se tomó. Ahí ya quedó recepcionada. En la amígdala del cerebro están todas las emociones. Están los sentimientos porque está arraigado. Están las emociones. Están los pensamientos. Ligados también con el hipocampo, que van juntos, donde están las cámaras, donde están las memorias de lo que pensamos. Por eso que es importante el tema que nosotros tenemos que llevar pensamientos que sean sujetos para que no puedan destruir nuestra manera de vivir y nuestra manera también de actuar. Ahí donde está la ira. Vamos a estar hablando ya estamos terminando, hermano, sobre este tema que ha sido de una enorme bendición. Ahí donde está la ira, que hay que tener cuidado también, porque eso causa ansiedades. La ira es cuando la sangre empieza, hermano, cuando hay ira, empiezan las manos a transpirar, el corazón empieza a latir. Hay que reprender esos pensamientos que van ahí. El espíritu de temor, donde también cuando hay temor, la sangre empieza a moverse y, hermano, y se concentra en los músculos, especialmente entre las piernas. Cuando hay tipo de disgusto, eso produce insomnio. Y hay que tener cuidado sobre todo esto. Cuando hay una tristeza, es una disminución de niveles de endorfina. Y eso produce que puede, hermano, causar algo inmunológico. Y también no hay un rendimiento corporal del cuerpo. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de qué pensamiento, qué cosa estamos recepcionando en la amígdala del cerebro. Cuando estamos hablando ya de esto, qué importante que nosotros podamos entender que existen, hermano, hay cosas que tenemos que controlar, principalmente cuando hay ira. Cuando hay ira, cuando una persona tiene ira, aquí ya, hermano, ya estamos en lo último de este tema, la amígdala del cerebro. Cuando hay una ira, esa ira la recepciona la amígdala del cerebro y envía la información al cuerpo. Por eso es que una persona que está airosa, una persona que no controla, es porque envió esa información a la amígdala del cerebro y la amígdala del cerebro envió la señal al cuerpo. Y por eso es que cuando hay un ataque amigdalar, es la persona que no controla. Cuando hay un ataque amigdalar, la persona no reacciona. Cuando hay ataque amigdalar, la persona dice: no sé por qué le pegué, no sé por qué hice esto, no sé por qué me arrebaté, no sé por qué hice esto, y piden perdón, pero ya lo hicieron. ¿Por qué? Porque recibieron un ataque amigdalar. Un ataque amigdalar.
Y cuando hay un ataque amigdalar, entonces tenemos nosotros que tener cuidado sobre esto. Y por eso dice la Escritura, ¿qué dice sobre la ira? ¿Alguien me puede decir? Airaos, pero no pequéis. Correcto, muy bien. Airaos, pero no pequéis. Está diciendo, y otro texto dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, podemos enojarnos, pero cuando ya es una ira incontrolable, hermano, es porque esa información llegó a la amígdala y la amígdala empezó a reaccionar. Recuerde que la información que le llevamos a la amígdala del cerebro, el cual empiezan las emociones, los sentimientos, las reacciones, la ira, si no se controla, van a pasar a ser desmanes, van a pasar a ser pecado, van a pasar a ser trauma, van a pasar a ser golpes. Y ahí tenemos que tener cuidado de los ataques amigdalares. Yo no sé si usted se recuerda hace años atrás, principalmente los varones que están en sintonía, sobre el boxeador Michael Tyson. No sé cómo se pronunciará Tyson, pero Michael Tyson es un boxeador que él cuando estuvo con su rival, él dice que le mordió la oreja a su contrincante. Hace años atrás salió esa noticia y dice que salió por todos los medios económicos cuando este boxeador Michael Tyson le mordió la oreja a su oponente. Le pegó, hermano, hubieron con los golpes con la cabeza y le mordió la oreja. Después también también por eso también le causó también problemas en su carrera y también fue sancionado con dinero. Pero el punto es, mire, cuando Michael Tyson mordió a su oponente, él le vino el recuerdo de su oponente, porque hace meses atrás él había peleado con el mismo oponente y el oponente le había ganado la pelea anterior. Entonces le vino ese recuerdo. Y cuando le vino ese mal recuerdo que él perdió esa batalla, le vino un ataque amigdalar. Mire qué tremendo. Le vino un ataque amigdalar que él no se controló y mordió, hermano, la oreja a su oponente. Hermano, una persona que está en su sano juicio. ¿Usted cree que va a morder la oreja a alguien? Una persona que está con paz, una persona que está en tranquilidad. ¿Usted cree que va a morder así de esa manera? ¿Que casi le rompe la oreja? No. En lo que se produjo ahí con lo que estamos hablando hoy día, el tema, la amígdala del cerebro, donde se llevó ese pensamiento, donde se llevó esa información, es algo incontrolado y él empezó a enojarse, empezó a airarse. La amígdala la recepcionó, recibió esa información y el cuerpo empezó a ejecutar, y ahí donde pegó la mordida en la oreja de aquel hombre. ¡Qué tremendo! Ese es un ataque amigdalar. Así que cuidado, hermanos, cuidado, hermana, con los ataques amigdalares. Con los ataques amigdalares. Los ataques amigdalares son sin control. Y cuando no hay un control, entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué pensamientos hubo antes? El que pega a alguien, el que grita, lo incontrolable. Todo lo incontrolable es porque ya se llevó a la mente. Y ahí donde estamos hablando este tema, las amígdalas del cerebro, donde están sentimientos, emociones, están ahí todo lo relacionado, el cual tenemos nosotros que tener cuidado. Cuidado, porque ahí es donde se reflexiona, ahí está el trauma, está el recuerdo, está la amígdala, la reacción impulsiva, la reacción incontrolable. Quizás más de alguno, hermano, quizás ha tenido una reacción de arrebato, ¿no? Quizá a algún hermano que le hizo daño, a un líder, no sé, y a veces tenemos su arrebato y decimos, Señor, llévatelo luego a las 3 de la mañana, envíala luego a otro lugar, y nos arrebatamos, hermano, porque alguien no te saludó, ya se ha desventurado, y hermano, nos arrebatamos, y ya estamos siendo arrebatados antes que venga Cristo. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, porque esos ataques incontrolables hay que tener cuidado. Por eso Efesios dice, Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Podemos airarnos, pero cuando ya se haga un descontrol, entonces significa que llevamos una mala información. Ya estamos, hermano, ya finalizando este tema. Ha sido un buen tema, hermano,
una bonita enseñanza donde espero que en su corazón ahora podamos avanzar y tener cuidado, porque necesitamos nosotros saber qué estamos recibiendo en nuestra vida. Recuerde que en la amígdala del cerebro, toda la información va a la amígdala del cerebro, amígdala, que es almendra, que es algo tan pequeño, y según esa información que reciba la amígdala, entonces el cuerpo empieza a ejecutar. Por eso pídele al Señor, por eso dice el texto, en esto pensad, en lo bueno, en lo amable, en lo justo, en lo verdadero, en las cosas buenas, en las cosas honestas, en las cosas justas, en esto pensad, porque pensar viene de mente, pensar, pensamiento, ahí donde está el terapeuta, mente, donde también pueden haber heridas, ahí donde está el consciente, subconsciente, la mente de anoia, la mente, el consciente, la mente no, subconsciente, y la mente cheder, la del inconsciente, donde están las cámaras ocultas. Tenemos que saber y tener cuidado qué es lo que estamos recibiendo. Dios bendiga a cada uno de los que estamos a través de esta bendición. Hemos estado compartiendo en este pasaje esta bendición sobre la amígdala del cerebro, y vamos a orar para que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a orar para que el Señor en su misericordia pueda restaurar vida. Declaramos también que el Señor va a sanar. Declaramos también que en el nombre de Cristo Jesús, que todo se va a sujetar a la obediencia de Cristo. Y si ha tenido algún momento difícil, algún momento de ataques, algún momento quizás de situaciones que lo han confrontado, reprendemos los miedos, los traumas, las secuelas, reprendemos las heridas, que las heridas también van a la mente y la mente no nos dejan reaccionar. Y cuando reprendemos las heridas, entonces vienen esos traumas que no podemos nosotros crecer y no podemos avanzar. Pidámosle al Señor en que nos fortalezca. Pidámosle al Señor en que nos bendiga. Pidámosle al Señor que cambie nuestra manera de pensar. Pidámosle al Señor que cambie nuestra reacción. Porque todo lo que pensamos, eso el cuerpo lo va a ejecutar. Todo lo que digamos, eso el cuerpo lo va a hacer. Todo va por un pensamiento. Todo va por un deseo. Todo va por una información a través de la amígdala del cerebro. Damos gracias al Señor, hermano, por esta enorme bendición, el cual declaramos que Dios sujetará todo. Y todo, hermano, ya se sujeta de su vida, de los que están escuchando este programa. Dios bendiga a los que escucharon este mensaje, la amígdala del cerebro. Dios bendiga a su hogar, su familia. Sean bendecidos, sean guardados, sean prosperados. Vamos a seguir orando por las peticiones, por todos los enfermos y declarando la bendición del Señor. Declaramos que eres libre, declaramos que eres renovado, declaramos que eres libre de toda acechanza del maligno, de toda enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús oramos para que todo espíritu se sujete a la obediencia de Cristo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Declaramos esa palabra, oramos y decimos que los enfermos son sanos, oramos y decimos que tu vida es cambiada, y todo acuerdo y todo pensamiento y todo acuerdo y todo diálogo en la mesa de los demonios sean destruidos, desbaratados en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos encontramos el próximo jueves, 20 horas, hora Santiago de Chile, a través de un tema más sobre el sonido del cielo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda, cuidado con lo que pensamos, cuidado con lo que pensamos. Todo proviene por pensamiento, por deseo, por información. Hoy, un tema más, la amígdala del cerebro a través del sonido del cielo. Dios le bendiga, muy buenas noches.